Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, a este nuevo episodio de el conversatorio que hacemos acá con esta alianza de Tejiendo Caminos. Ustedes ya conocen a este extraordinario ser, a esta persona que desde que lo ven irradia, rompe corazones. Bueno, es el terror de las azoteas. Ustedes lo conocen muy bien, mi queridísimo Mauricio Canedo, en donde hablamos de emprendimiento social, en donde damos voz a emprendedores sociales y donde acercamos a muchas personas todo este ecosistema que habla de emprendimiento social. Mi queridísimo Mau, ¿cómo estás? Mi querido Luis, qué gusto nuevamente verte tan simpático y cachamoso. Seguramente que estás en alguna universidad ahí batiendo palmas con todas las admiradoras que tienes. No sé si admiradoras, Un pero placer, un placer nuevamente estar contigo y además un placer más extenso todavía porque ahora tenemos una invitada de Colombia. Eh, que estamos tratando de tener emprendedores sociales invitados de diferentes países eh, para que podamos ver esta interconexión de la estructura y de este ecosistema que estamos tratando de armar en diferentes áreas, porque ahora el tema que vamos a hablar con nuestra invitada de lujo es justamente un tema muy interesante que es la economía circular. Y les voy a presentar a María José Rubio, que es una apasionada por todo lo que es el desarrollo humano y que además ha estado, su trayectoria de vida ha estado en el sector social y también ha estado un poco en la parte fundacional y con organismos internacionales y de repente que ella nos va a contar en una etapa de su vida se empieza a dedicar a generar su propio emprendimiento, que además tiene una peculiaridad muy especial. Yo nunca había escuchado de un emprendimiento como el que tiene María José, se me hace así algo muy, muy, muy especial. Pero sin más preámbulos, bienvenida María José, qué lindo poderte tener aquí en este espacio en el que estamos ahorita interactuando desde tres partes diferentes. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio y Luis, muchas gracias por este espacio. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Qué alegría. es totalmente Gracias. recíproco. Oye, para empezar más o menos, para ir entrando en la onda, se habla mucho de economía circular. Y yo creo que mucha gente no pregunta qué es economía circular nomás por pura vergüenza, porque seguramente se les puede ocurrir de todo en cuanto a la definición de qué es economía circular. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es la economía circular y nos explicas también un poquito de cómo entraste tú en esta onda? Claro que sí, claro que sí. Bueno, a ver, como conocemos, digamos, la economía hasta ahora, así, es una economía lineal. Quiere decir que extraemos recursos del planeta, los procesamos, ¿cierto? Los consumimos y luego normalmente terminan en el basurero. Y hay una estadística que se viene llevando y es que en el caso nuestro, que somos especializados en material educativo y de juego, es decir, juguetes, el 80% termina en el basurero. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que claramente somos cada vez más conscientes que el planeta tiene unos recursos limitados y que tenemos que ver la forma de reutilizar esos recursos. Entonces, para el caso puntual del plástico, por ejemplo, es ideal reutilizar. Entonces, la economía circular es, en vez de ser lineal, es que todo se recircula, se reutiliza, se repara, se recicla, todas re, ¿no? Pero entonces al final lo importante es no seguir extrayendo del planeta recursos,
sino seguirlos más bien aprovechando. Entonces, así como tú lo decías, mucha gente como que dice, bueno, ¿y eso de economía circular cómo es? ¿Qué ha pasado? Que hoy en día muchas empresas que venían teniendo un modelo lineal de consumo están buscando la manera de reconvertir su modelo en uno circular. Entonces, así vemos empresas que están teniendo, trae el envase vacío y te damos otro nuevo, o sea, están buscando las formas como de recuperar parte de esos materiales para volverlos a circular. Sin embargo, ahí hay una cantidad de retos, que son los retos sobre todo de la logística, que se llama logística inversa. Es que los recursos van y luego tienen que regresar. Entonces, la estadística es que no hay tanto impacto ambiental como quisiéramos en esa, digamos, retorno de los materiales, porque pues está el gasto también de la logística inversa y demás. Entonces, eso nos ha llevado a los que llevamos, digamos, ya varios años concentrados en ser disruptivos y en repensar la forma en que funcionan los modelos económicos alrededor ya de un modelo de economía circular, a ver de qué forma ponemos a girar las decisiones de un sistema, en el caso de Toinovo, en el caso nuestro es alrededor del desarrollo humano, del desarrollo del niño, cómo ponemos a girar el sistema más alrededor del ser humano que pensando en los materiales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es que prácticamente lo que teníamos concebido como el consumo habitual de juguetes o materiales, tenemos que repensarla. Y en el caso particular nuestro, empezamos a reparar y alquilar, rentar materiales, pero ahí nos dimos cuenta que ese modelo tiene sus complejidades y eso nos ha ido, seguimos rentando materiales, vendemos usado, pero adicional nos hemos dado cuenta que hay casi que un concepto de si lo que tenemos al centro es el desarrollo del niño, tenemos es que pensar efectivamente qué es lo que necesita el niño. Entonces, en el caso nuestro, lo que estamos es viendo cómo logramos generar esa conexión humana del niño con su familia, del niño con sus padres, más allá del material. O sea, no es girar alrededor del material, sino girar alrededor de la conexión básica humana. Entonces, es como un cambio de paradigma, si lo ven. O sea, en vez de estar pensando cómo logramos que ese material vaya y venga, eso lo seguimos haciendo porque hay unos materiales que sí deben como ir y venir y aprovecharse más, pero vámonos a lo básico, vámonos a la esencia de esa conexión humana. Entonces, Toinovo recientemente lanzó Joinovo, que es una línea de productos, ¿cierto? Ecológicos, producidos con bambú, con madera de bambú, que es altamente, renovable, ¿cierto? Y desde ahí estamos pasando del juguete que se llama juguete cerrado, que es un juguete donde una muñeca es solo una muñeca y un carro es solo un carro, al típico juguete abierto, donde son elementos con formas geométricas sencillas que el niño convierte en lo que quiera y el adulto convierte en lo que quiera. Eso se llama un juguete abierto. Desde esa esencia del juguete abierto, lo que nosotros estamos es generando un espacio para la creatividad y para la conexión humana a través de contar historias. Entonces, si ves cómo, si uno pone a girar la economía circular, no alrededor del material, sino alrededor de ese desarrollo humano, como decimos muchos emprendedores, que es una frase muy de emprendimiento, enamórate del problema y no de la solución. Nosotros estamos totalmente enamorados del problema. Entonces, la solución la vamos realmente va siendo flexible para solucionar ese problema que al final
es la conexión humana. Fíjate que ahorita que lo planteas así, o sea, que además estoy cierto y me encantaría ahorita saber un poco, si pudieras platicarnos ese proceso que llevó ese rebote interno Sí. para precisamente cambiar el paradigma, ¿no? Es decir, hasta dónde me topo con ese problema para decir, a ver, si lo veo 180 grados diferentes, si lo veo por debajo, si lo veo por afuera, si cambio el actor del centro, lo que tú decías, el material y traigo al niño al centro de la ecuación, termina siendo no nada más un tema de posible solución o de solución per se al tema de los materiales, sino que además el impacto o sea, se multiplica por 15, cosa que no sucedía con los materiales. Este, y después vamos hasta la revisión del objeto, es decir, ya que tengo al centro esto, reviso el objeto y tú decías, y lo decían muy bien, tengo el juguete cerrado en el que limita al niño a que limita en paralelo, es decir, pues, si es el muñeco, el carrito, y con el carrito contaba historias y Sí. generaba y era creativo, pero no es lo mismo estas figuras y que con esas pueda ensamblar o crear él o los vehículos a su forma de verlo, como él conceptualiza un vehículo, y a partir de eso tiene el proceso, tiene la historia desde el génesis, si me lo permites, hasta el coche, digamos, ya para revenderlo, no nada más afuera o en la tienda de autos, ¿no? Donde vas y compras el coche en el aparador. ¿Podrías platicarnos un poco esto? Está hiper interesante. Me parece además proyectable en muchos sentidos, pero platícanos un poco cómo fue este proceso de rebote para llevarlos a romper ese paradigma, que estoy convencido no fue nada sencillo. No, no fue nada sencillo y ha sido un proceso muy emocionante realmente, porque mira que empieza Toinovo, ¿cierto? Y uno empieza como a girar alrededor del material y toda esta complejidad del manejo del inventario y la reparación y entonces alargarle la vida al plástico y descubrimos la fórmula para revivir, pues para renovar el plástico. Y bueno, empieza uno a girar alrededor del material y empieza uno a darse cuenta que termina un poco dando como vueltas en círculo, ¿cierto? Y mientras tanto, el 60% de las familias que atendemos llegan a Toinovo con esta frase que es muy dura y es, no sé cómo jugar con mis hijos. La frase es, lo deja uno como perplejo. Y lo entiendo yo les cuento un poco de mi historia personal. Yo soy hija de una psicóloga psicoanalista de familia, de niños específicamente. Entonces, desde ahí, mi historia personal, yo entiendo, o sea, me conecto mucho con el vínculo, ¿cierto? Porque además crecí en una casa donde todos los miércoles había grupo de estudio tipo Freud, entonces crecí en ese mundo, lo entiendo perfectamente. Y desde esa motivación, ¿cierto? Empiezo a profundizar en el tema. Yo soy administradora de empresas, pues no estudié psicología, soy administradora de empresas, toda la vida dedicada a fundaciones corporativas grandes, trabajando primero en temas de microfinanzas, luego en educación en primera infancia. Y desde ahí en ese camino entiendo, porque mi obsesión desde los 4 años es por qué la inequidad, por qué unas personas tienen más oportunidades que otras, dónde está el origen de esa pobreza y dónde está el origen de esa inequidad, que hoy en día además la palabra inequidad también la he reevaluado, ¿ah? Porque qué es equidad para mí diferente a ti, o sea, también la he reevaluado. Hoy en día entiendo más como el bienestar, o sea, debemos perseguir el bienestar de todos, que tu bienestar puede ser diferente al mío. Claro. Entonces, desde ahí y en esa búsqueda, ¿cierto? Cuando la familia, cuando yo veo como todo este movimiento de inventario, material, este esfuerzo, todo, y al final los padres llegan y dicen, no sé jugar con mi hijo, digo, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿para dónde vamos? Porque los problemas de la sociedad hoy en día provienen más de esa desconexión humana. Totalmente, El totalmente. material, o sea, de verdad es indiferente. Entonces, cuando empiezo a oír esa frase día tras día tras día,
Llego a una conversación con mi madre, que como te digo es psicóloga, y alrededor de los temas de inventario le digo, yo le cuento a los financieros, mentores de Toinovo, que mi mamá juega hace 47 años con mis juguetes de cuando yo era niña, que eran juguetes, ojo, muy resistentes, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a decir, bueno, ¿y este juguete cuánto dura? No, que dura tanto tiempo. Yo le cuento la historia y me dice, no, espera, es que yo juego con tus juguetes no porque sean resistentes. Yo juego con tus juguetes todos los días hace 40 y tantos años porque son juguetes que conectan la emocionalidad del niño, porque son juguetes de figura redonda, son juguetes abiertos, no voy a mencionar marcas porque no lo debo hacer, pero eran los juguetes de cuando yo era pequeña que eran bastante abiertos. Y me dice, y el niño se conecta emocionalmente y me cuenta las historias. Y desde esas historias elaboramos los temas en los que deben avanzar como el niño y su familia. Entonces, cuando ella me dice eso, a mí como que se me abre el mundo y digo, claro. Además, conecto varios puntos porque justo me estaban pidiendo unos colegios, que también atendemos mucho el mercado de colegios y empresas, me estaban pidiendo importar unas figuras abiertas, muy simples, que me gastaban un mundo de plata importarlas, la huella de carbono. Entonces yo decía, pues, ¿qué hacemos? O sea, por acá importando, porque es la solicitud del cliente, por acá un juguete cerrado que no agrega valor, un niño desconectado y o sea, una familia desconectada. Entonces empecé a unir los puntos en mi cabeza. Mandamos a hacer las figuras abiertas en madera. Ahora el proyecto pantalla y les muestro Joinovo. Mandamos a hacer las figuras y se las muestro a un grupo de psicoanalistas, porque no solo a mi madre, sino como a su grupo de estudio, se las muestro y me dicen, a esto le falta el encuadre. Entonces, bueno, y el encuadre terminó siendo un tablero borrable, todo reutilizable, todo muy versátil, un tablero borrable donde el niño puede pintar historias, puede armar y faltaba el conector, porque para jugar es muy importante ese conector. Entonces, diseñamos una arcilla, como una plastilina, que pega las figuras de madera, es reutilizable también. Entonces, resulta que hemos tenido unas pruebas maravillosas. Hay madres que me dicen, mi hija llevaba 6 meses que no tocaba un juguete, niña de 10 años, hoy en día preadolescente. Sí. No tocaba un juguete y fue a la oficina nuestra porque la madre pues es aliada nuestra, le entregamos el juguete y de ahí en adelante me dice, ya solo dice, quiero el juguete de pintar. Para ella se convirtió en el juguete de pintar y empezó a abrir otra vez su mundo. O sea, y mira, y esto empieza a generar una cantidad de conexiones. Decimos, back, o sea, como dicen los americanos, back to basics. Sí. O sea, de vuelta a lo básico, no hay que complicarse tanto. Y qué maravilla, qué Mm, maravilla. Oye, sí. le debemos muchas cosas a tu mamá. Es impresionante que, o sea, mientras te estás escuchando, digo, en realidad hemos generado hem- hemos generado mucho adultocentrismo, ¿no? O Mm, sea, los juguetes o sea, se han ido creando en función de lo que los adultos consideramos que es divertido para los niños. así es. Y mientras más sofisticados sean, en realidad los vamos orientando o llevando de la mano hacia lo que queremos que compren. Y se ha generado una cuestión totalmente mercantilista. Me acuerdo de una película que no sé cómo se llama, con Tom Hanks. Quisiera Ah, ser sí. grande. Big, sí, o quisiera ser Big, grande. ok. Sí, él toca el piano con, sí, Exacto, sí, exacto. Y que en realidad o sea, se hace casi CEO de la fábrica de juguetes justamente porque estaba siendo niño. Y me acuerdo, eso lo conecto con un testimonio de uno de los emprendedores sociales que escuché hace unos meses, de que tiene 13 o 14 años el cuate, y el consejo final que daba a un foro donde estábamos varios adultos,
era dense oportunidad de seguir siendo niños. Tal cual. Piensen un poco más como Sí, niños, sí, sí, para tal que cual. puedan buscar soluciones. Hay Y yo una creo que frase, perdón, es perdón que te impresionante interrumpa, hay o una sea, frase, todo este desarrollo de Toy Novo. Sí. perdón que te interrumpa, hay una frase buenísima que dice, un adulto creativo es un niño que sobrevivió. Tal cual. Y ahora les Exacto. toco más el punto porque lo he ido explorando cada vez más y es apasionante entenderlo. Es que mira que los adultos nos hemos ido llenando de capas de protección, ¿cierto? Porque como que, y eso es lo que nos hace, o sea, como olvidar a ese niño interior. Y al olvidar a ese niño interior, dejamos de conectar con nuestros hijos. Y todas esas capas son muchas veces por miedo, ¿cierto? Entonces, hay una frase que también cuando empiezo a elaborar el tema con conversaciones con mi madre, se puede llamar esto, ella me dice, mira, es que el lenguaje del juego conecta de manera maravillosa al adulto de hoy, desde su niño interior, con el niño de hoy. Porque el adulto, por llenarse de todas estas capas, empieza a tener un consciente muy marcado, muy fuerte, como que es como lo que nosotros creemos, y esta es una frase que no es mía, esta es una frase de Brené Brown, que es una educadora que me encanta, y Brené dice, nosotros tenemos esas capas de las que nos vamos llenando, ¿cierto? A lo largo de la vida, hacen que de alguna forma interpretemos la vida de una manera diferente a cuando éramos niños. Y lo que tenemos que buscar cada vez más es conectar con ese niño que ve el mundo con esperanza, que ve el mundo de verdad con nuevas ideas y que lo puede construir mejor. Pero ese adulto, ¿cierto? Se ha ido llenando y cada vez ese pensamiento es aparentemente más consciente y la frase de Brené es, nosotros creemos que somos humanos pensantes que a veces sentimos. Y ella dice, la noticia es que no, nosotros somos humanos que sienten que a veces pensamos. Tremenda frase de Brené Brown, es impresionante. Y eso lo disfrazamos por dolores de Pero ahí, infancia. Sí, pero ahí agregaría también, María José, el sentido de el compartir. Creo que el niño tiene esa visión de poder hacer las cosas en forma conjunta, no Sí, tanto individual. En realidad, individualmente te aburres. O sea, así lo es. que haces es compartes y en algún momento de la vida nos empiezan a generar esta situación de competencia. O sea, Sí. para sobrevivir en el mundo hay que competir y no compartir, no esta visión comunitaria y se ha ido distorsionando. Pero, ¿cómo están tomando los papás todo esto? Pues mira, nosotros estamos lanzando Joinovo, lo hemos ido lanzando por etapas. Hicimos una primera etapa que fue pilotos, hicimos pilotos en escuelas de robótica, en colegios, con padres de familia, en nuestro laboratorio de juego, en nuestra oficina hay un laboratorio de juego, pero no lo habíamos lanzado decididamente porque estábamos, como decimos nosotros, poniendo las columnas en el lugar indicado. eh, eh, Joy Novo empezó a suscitar una emoción gigante. Lo primero que hicimos fue llevarlo a un congreso de empresarios aquí en Colombia, pensando que sirve para trabajo en equipo y de hecho ya de ahí nos salieron un montón de contratos. Pero queríamos entender el modelo de negocio porque siempre dijimos, Joy Novo nace para el mundo. O sea, no queríamos que Joy Novo naciera solo para Bogotá, Colombia, sino que enseguida naciera para el mundo, porque el potencial es de verdad de generar un impacto enorme en las relaciones, que al final es
lo que es Toinovo, ¿cierto? O sea, como les decía, no giramos alrededor del material, sino giramos alrededor de ese desarrollo humano que se fundamenta en la construcción de relaciones. Y que al mismo Entonces, tiempo refuerza sí, lo que dijiste, el enamoramiento del problema. exactamente. Si uno está enamorado del problema, encuentra la mejor solución. Entonces, vamos a lanzar Yo Innovo el 20 de septiembre, la semana entrante, en Dallas, Texas, que hay una feria de juguetes. Y mira, se lanza en una feria internacional. Y ya estamos programados para Nueva York en febrero, que es feria internacional, en Alemania en septiembre del año entrante. O sea, Maravilla. vamos a estarlo lanzando en feria internacional. Y Yo Innovo nace, porque es que hemos estado trabajando mucho en el concepto del modelo de negocio, nace con tres claridades. Una es que el modelo de familia lo desarrollamos en comunidad. Entonces, el material nuevamente no es el importante. Lo importante es la comunidad que se construye alrededor del concepto. Entonces, esa comunidad va a tener mentores de juego a través de videollamada, a través de chats, que puede ser por Messenger, WhatsApp, dependiendo del país y la costumbre donde estemos, en todos los idiomas, entonces mentores de juego. Va a tener contenido en canal de YouTube inspirando juego y nuevamente no hay instrucciones, estos son inspiraciones y rutas, como rutas de mapa, porque es una forma de ver el relacionamiento no directivo, sino es un relacionamiento donde se construyen relaciones de pares. Entonces, y eso es muy importante ahí. Y tercero, talleres y seminarios mensuales donde la gente se va a poder conectar. Pero además le estamos pidiendo a la comunidad que comparta su experiencia y desde ese compartir vamos a generar mayor innovación. ¿Ves? Entonces, ese tema de familia, nosotros lo vamos a manejar directo, Toinovo. Pero en todo el tema, que fíjate que salen muchas oportunidades de trabajo de equipo, porque pues está toda esta oportunidad de usar el material para innovación, para resolución de problemas. Bueno, mejor dicho, ya tenemos una cantidad de aliados que han surgido para usar el material en empresas o en colegios. Ahí decidimos no hacerlo directo, porque hay todo un ecosistema enriquecido con una cantidad de estructura, de estrategia, de relaciones construidas nuevamente, y no vale la pena entrar nosotros a tratar de ocupar el lugar de otro. Ese lugar ya está ocupado y nosotros queremos es aportar a esas soluciones que ya ellos tienen. Claro. Entonces, ahí, pues, en este momento lanzamos en esa feria el juguete, todo sale primero en inglés, o sea, página en inglés, contenido en inglés, todo, para posicionarnos ya internacional y empezamos a construir las relaciones a través de el ecosistema de emprendedores sociales. De hecho, lo primero que estamos haciendo es, por ejemplo, somos parte de Catalyst 2030, que es un grupo pues, donde nos conocimos con Mauricio. Ahí estamos preguntando ya en el grupo de educación quién trabaja temas de juego para colegios, para empresas. Queremos hacer alianza, o sea, no Claro. es así. Y trabajar todo este tema de contenido para familias de manera directa, nosotros. Pero María José, tenemos que hacerlo aquí en México. Pero claro, Iba yo por Pero allá. en serio, sobre el muerto las coronas. Dentro de, o sea, parte de los sombreros que tengo es que también soy parte del grupo de educación, de transformar la educación con Ashoka. Y Ah, ahí no, están metidos, y ahí están metidos muchos emprendedores sociales claro, que están con Ashoka. Así es que de una, pero ya de una, sí. vamos poniéndole después de esto una agenda. Ah, bueno, ya que quede este episodio del conversatorio como pequeña muestra para que se los compartas, digan, sí, sí va, sí me interesa sentarme con ellos.
Claro que Por sí. supuesto. Y además yo creo que esa es un poco la línea del conversatorio. Ujú. O sea, lo que no se ve y lo que no se conoce no se abre, ni tampoco ahí tiene posibilidades de poder escalar, ni tampoco de replicarse y de hacer alianzas estratégicas y qué sé yo. Y es un poco el espíritu de lo que nos movió con Luis, de poder ir invitando a diferentes emprendedores sociales, justamente para poder hacer estos descubrimientos, estas serendipias, ¿no? Ese serendipity, donde de repente encuentras tesoros y dices, bueno, lo que pasa es que al igual que a nosotros nos entusiasma, nos sorprende y qué sé yo, cualquier persona de los conversadores y conversadoras que atienden este espacio, en un momento dado puede decir, oye, a mí me interesa el poder buscar este tipo de cosas, replicarlos, y ese es el espíritu, en la medida que podamos ser cajas de resonancia para Sí. que más allá de nuestras fronteras, más allá de lo que podamos imaginar, se pueda generar una repercusión como esa piedrita que uno tira en el estanque de agua y va generando esas olas hacia afuera. Y creo que ese es un poco el objetivo y me parece fantástico. Como te digo, ya mi cabeza está dando 20,000 vueltas para poder hacerlo, bueno, aquí en México y también en Bolivia, aunque es un mercado más pequeño. Sí, Qué bien. definitivamente. Sí, qué alegría. Y de verdad que mira que siempre Aló. pensamos, sí, aló, sí, que los No, modelos, no, es que me descongelé. ya, los modelos se deben construir con los incentivos en el lugar apropiado, ¿cierto? Entonces, lo que hemos pensado es que Joinovo tiene que salir rápido al mundo y empezar a transformar esas relaciones de manera acelerada. Eso es lo que hemos pensado, porque como te digo, o sea, no se trata del material, sino de que esas relaciones sean cada vez más sólidas. Y es que además la pandemia, más la guerra de Ucrania, más las crisis económicas, más la inflación, todo, como que lo pone a uno en un estado de sociedad como de temores y tenemos que realmente volver a lo básico, o sea, ahí es donde está el valor de la vida. Y si miras, ayer tuve consejo asesor de Toinovo, tenemos unos socios maravillosos. Entonces yo les explicaba a Joinovo y les mostraba para lo que para nosotros es la estrategia, y la estrategia tiene una forma muy parecida a la economía del donut. No sé si la conozcan. La Yo tengo un economía, poco de idea, pero si pudieras hacerlo para los conversadores estaría genial. claro, es que la economía del donut nace de una economista inglesa que ella dice, la economía se ha venido pensando, ¿cierto? Como ese crecimiento ilimitado en ventas, en crecimiento del Producto Interno Bruto, consumiendo todos los recursos del planeta sin pensar en las consecuencias. Entonces ella dice, nuevamente, la economía debe ser como un donut, al centro el bienestar de todos, al centro y alrededor tienen que estar los recursos del planeta como límite. Entonces, la economía se debe mover entre el bienestar y esos límites, pero siempre priorizando el bienestar. Entonces, en algún momento de la historia de la humanidad, y curiosamente hacíamos el análisis en estas conversaciones con mi madre, que hay un sobrino, curiosamente, de Sigmund Freud, fue el que se inventó el consumismo norteamericano en su máxima expresión. En este momento no recuerdo el nombre, pero se los busco y se los envío, porque hay un documental sobre cómo empezó el consumismo fuerte y ahí fue pues prácticamente un tema de ese crecimiento en ventas sin límite, crecimiento en Producto Interno Bruto sin límite, pero se nos fue olvidando que lo más importante son las relaciones humanas. Y hay algo, un estudio que a mí me apasiona, lo menciono cada vez que puedo, que es el estudio longitudinal de Harvard, que lleva 80 años estudiando 400 familias, 200 de comunidad vulnerable de Boston y 200 estudiantes de Harvard que se supone que son de altos ingresos. Ese estudio de 80 años
le hace exámenes médicos a las familias, le hace seguimiento a los ingresos, sí, a lo largo que es la vida y a lo felices que son. Y la única conclusión de ese estudio, que es el estudio más largo de la historia de la humanidad, es que la base de la salud, de la buena salud, de los ingresos, de la familia, son solo las buenas relaciones. Punto. No hay nada más. Eso es todo. Es que eso es lo que, o sea, yo iba o sea, si quise imaginarme esa expo, pues, a las que van, a estos eventos a los que van, dije, ¿en qué caja pones lo que está vendiendo Toy Novo, lo que está trayendo Joy Novo? Y no es un juguete. O sea, lo que ustedes están comercializando y lo que están trayendo no es un juguete. Literalmente están trayendo posibilidades. Y esas posibilidades son aquellas que necesitan hacer esto en las familias. Eso que en teoría debió de haber fortalecido, trabajado mucho la pandemia al encerrarnos y otra vez, pero estábamos encerrados con miedos, con lo que dejamos, preocupados por lo que dejamos afuera y seguimos en la mayoría de los casos distanciados adentro. Por eso las respuestas de los padres de no sé jugar con mis hijos, que me parece dramático, pero que al mismo tiempo nos pasa. Parecía inclusive, o parecería, si estás de acuerdo, si están de acuerdo conmigo, también conversadoras, conversadores, hasta paradójico. Hoy en teoría, en donde por capacidades de producción y de procesamiento de esos mismos materiales, de un solo material puedes sacar 7,000 juguetes diferentes, no sabemos jugar, pero porque nos olvidamos de lo básico, del juego per se, no de entretener. Y entonces, antes, y si hablamos del consumismo, es tener por tener, no de satisfacer una necesidad. Y entonces la pirámide de Maslow se quedó en el escalón 33 y nosotros estamos en el piso 77 buscando respuestas que jamás en la vida nos van a llenar. Así Entonces es. es regresar a los cimientos de esa gran torre y retornar a aquello que es lo más importante. Y esa posibilidad la crea la mente humana, la crea el corazón humano y a partir de un relacionamiento base que fortalece absolutamente todo. De verdad, no sabes, estoy extasiado con lo que están haciendo. Esa es la palabra, estoy extasiado. Ay, qué Felicidades, alegría, de increíble. verdad. Qué No, maravilla. de verdad, y Sí, pues no, y además sí, es impresionante porque en realidad Joy Novo es lo que está haciendo, está dando pasos para transformar la educación. O To- sea, estás generando además una herramienta para poder capacitar a los chavos, inclusive en pensamiento crítico, en Claro. creatividad, en innovación. O sea, les estás Análisis, dando síntesis. toda una línea de acción impresionante que se ha teorizado muchísimo, pero hay pocas experiencias prácticas y pragmáticas en ese sentido. Entonces, yo creo que sí estás, o sea, sí estás con un instrumento que puede generar una buena revolución en la parte educativa y en la parte formativa del ser del individuo, del niño. O sea, más allá del el instrumento en sí, porque tú le estás dando como que algo, o sea, una herramienta que él la va a moldear como a su gusto. tal cual. Y eso está muy padre. O sea, creo Tal. que está muy, muy interesante lo que a lo que ustedes han llegado, porque además también hay que tener en cuenta que esto no es que se te cayó una manzana en la cabeza cuando estabas en el parque y dijiste, güey, esto se llama Joy No, ¿no? Y ¡zas! Sino que has tenido todo un proceso de años Mm. y no sé cuántos años te ha tomado llegar a este punto de maduración y de visualización que todavía está en un proceso de co-creación. Así es, así es. Y la idea es empezar a trabajar con personas como ustedes, a terminar de construir, porque fíjate lo importante aquí es lo que les decía, generar esa comunidad, porque, y ha Ajá. sido, mira, ha sido un esfuerzo, les digo, de verdad, Luis y Mauricio,
yo digo que nosotros somos nuestro principal bloqueo siempre, ¿cierto? Entonces, Sí, sí, sí. empezamos, Totalmente. claro, y empezamos a trabajar con Joinovo, o sea, Joinovo ya está, digamos, la forma de las piezas y todo está hace 2 meses, pero empezamos a trabajar con el equipo y la tendencia inicial del equipo es vamos a dar instrucciones. Y yo era como, no, aquí hay algo mal, espera, no. Entonces, lo que hacemos es el típico proceso de innovación, ¿no? Entonces, voy donde los psicoanalistas, bueno, y aquí yo ando, yo pues hijo de psicoanalista, yo, como digo, voy a alineación y balanceo cada tantos años. Yo tengo mi analista desde los 17. Entonces, últimamente ya le dije, bueno, ya mitad de la cita se va en yo y no, o sea, por regla. Entonces yo voy, vengo, voy, vuelvo y pregunto, vuelvo y como que empiezo a entender los puntos de vista. Y esta semana ya hablamos con el equipo de Toinovo, con el equipo de educación de Toinovo, y les dije, no, la palabra instrucciones no va, cruz y raya. Va la palabra ruta y va la palabra inspiración. Y aquí, Órale. exacto, mientras más libertad le demos, y estas son palabras de los psicoanalistas, ¿no? Libre, o sea, demos libertad. Y eso también, mi obsesión, no sé si se ha notado, pero mi obsesión es el desarrollo humano, Lo claramente. disimulas un poco, pero sí nos dimos cuenta. Sí, Entonces, haciendo esfuerzo. Sí, sí. sí. Entonces me la paso viendo contenido sobre cómo se desarrolla el cerebro, pues claramente cómo se conecta, pero además cómo el cerebro funciona en historias, cómo, o sea, entendiendo todo esto, entonces, por eso el valor de Joinovo es contemos historias. Si queremos ver, ya ahora que salga al mundo, ¿cierto? Que ya salga al mundo, cómo esas historias empiezan a entrelazarse y cómo esas historias, claro, empiezan a construir soluciones para lo emocional, para de alguna forma también los temas materiales que tenga que solucionar la familia, no sé, de ingresos o demás, pero queremos como mantener ese laboratorio andante, porque es de verdad, creemos que esa construcción se logra así, en esa libertad y en ese ambiente. Haz- Y nada raro que en un momento dado, aprovechando la tecnología y todo lo que es la web, las redes y qué sé yo, estos mismos chavos, estos mismos chicos, puedan tener una posibilidad de intercambiar sus historias y construir una nueva. O sea, una tercera. Y eso es, ahí estamos hablando ya en el campo de ser agentes de cambio. Exacto. Ha sido más poderoso. Fíjate Exacto. que ahorita me hiciste pensar y recordar cuando he trabajado con familias, he trabajado con organizaciones, específicamente con familias, este tema del vínculo, que es un tema que se soslaya y que se da por sentado, que porque eres mi hijo estoy vinculado contigo, yo contigo, tú conmigo, y se acabó nada más por la nomenclatura de padre o de madre, ¿no? Y es algo que se debe trabajar. Y haciendo esta comparativa, esta analogía con lo que tú estabas refiriendo de los juguetes hoy, los juguetes antes, es que antes no nada más estaba el vínculo de las familias, sino que había una aldea de vínculos alrededor, en donde si de repente faltaba uno o no, o el trabajo no estaba siendo bien fortalecido al interior, el profesor, el de la tienda, el maestro, el párroco, el que fuera, estaban alrededor y entonces para sostener esta sociedad había una aldea de vínculos brutales. Y en esta Cierto. voracidad, sí, en esta voracidad en la que nos hemos convertido como sociedad de consumismo, de llegar, de hacer, de traer, pues esta sociedad de vínculos se destejió, ¿no? O los Sí, espacios se hicieron más grandes y entonces cuando hay fracturas al interior, ausencias por esto mismo, pues cae el otro y se va hasta abajo, porque entonces no hay quien soporte esto. Y entonces ahí claro. es donde esto que tú hablas del ecosistema fortalece, porque si en esta familia están creando, están haciendo, y en la otra están creando y están haciendo, pues rápidamente esos hilos empiezan y empiezan a buscar conexión para encontrar solución, no nada más a los problemas familiares, sino que entonces ya, y fíjense, le pega este Sí. pensamiento sistémico que es hiper trascendental y que no todo mundo tiene,
en donde pues, lo que está pasando aquí también pasa en Colombia, y lo que pasa en Colombia puede pasar en Bolivia, y lo que está pasando en Bolivia puede pasar en Dallas, y lo que pasa en Dallas puede pasar en Alemania, y entonces esto que estamos haciendo puede tener un impacto en el condado de al lado, y de esa manera somos lo que justo dice mi estimado Mauricio, agentes transformacionales, agentes de cambio. Está fabuloso, María José, De fabuloso. verdad, qué conversación tan linda con ustedes, porque empieza uno en este camino, ¿cierto? Y como que uno dice, sí, aquí hay un camino importante, pero ustedes han sido de verdad los primeros validadores de este nivel, digamos, de pensamiento de ustedes, porque no sé, o sea, hablamos el mismo lenguaje, me explico, y ha sido maravilloso, o sea, lo hemos llevado a diferentes escenarios, pero cada uno como desde el suyo, pero ustedes lo entienden tal cual como lo hemos concebido, que es para el cambio sistémico, que es para ese tejido, generar ese tejido. Mejor dicho, me siento de verdad muy emocionada, o sea, porque lo valido mucho con ustedes y bueno, ya estamos por salir al aire y bueno, tienen aquí, la verdad, de verdad que qué lindo espacio para Yo Innovo. Mejor dicho, ¿saben que estaba pensando? Que si me lo permiten, voy a pedirles la grabación de este espacio y llevarlo a la feria de lanzamiento. O sea, obviamente va a haber unos videos así, entonces si me lo permiten, me encantaría. El Claro que sí, o conversatorio sea, desde ya es tu espacio, y de una vez te digo y hago el compromiso y lo hago extendido en esta alianza con Tejiendo Caminos. Ya hablo por Tejiendo Caminos, ya hablo por el conversatorio, desde ya las veces que quieras. Es decir, si estando allá en Dallas, en Alemania, quisieras hacer un enlace y grabamos unas entrevistas, las hacemos. Todo lo que nosotros podamos hacer desde este humilde espacio que queremos estar logrando y hacerlo, de una vez considera, y te lo digo así de dientes así, pero bien clavado, considéralo como tu espacio. Esta es tu casa ya. Ay, qué belleza, qué pero hermoso. además, María José, yo quisiera decirte también de que, o sea, lo tienes muy bien establecido, muy bien creado esto y la emoción la transmites. O sea, la pasión que tú estás poniéndole en esto, lo transmites. Y creo que los receptores reaccionamos a esa pasión. Y además visualizamos un poco el producto final, los efectos que se quieren buscar. Y claro, si tienes un poco de esta visión de compromiso con la sociedad, lo que estás viendo y visualizando, lo que tus palabras nos llevan a visualizar, es un mundo mejor. Sí. Es generar una generación de jóvenes, de niños que van a transformar el mundo y eso es lo que estamos buscando. O sea, no estamos buscando que nosotros, las generaciones que vamos de salida, vayamos a transformar el mundo, sino poder dejar nuestra huella para que los otros, los que vienen detrás nuestro, lo puedan hacer. Y tú, lo que nos has compartido ahora, va en esa línea, con productos claros, con visiones claras, con planificación ya establecida, muy clara, y lo mejor de todo es con una visión de interconectividad y alianzas, que eso te genera una replicabilidad y escalabilidad y impacto pues exponencial. Así es que Exactamente. pues yo estoy muy emocionado por todo lo que tú nos has compartido y muchísimas gracias realmente. A ustedes y por ser, porque ya lo veo que somos ya aliados para esta Sin transformación. duda. No, y te digo, Definitivamente. aquí empezamos en México ya. O sea, Sí, vamos a seguro, tener algunas reuniones y qué sé yo. seguro. Maravilloso. María José, quisiera, bueno, de verdad agradecerte infinitamente, infinitamente el espacio, el tiempo, tu tiempo, porque de verdad, por ahí dicen que la definición de generosidad es dar lo que duele y lo que no te sobra. Entonces, por eso cuando alguien me da y me regala 5 minutos de su tiempo, es algo que valoro infinitamente porque nunca en la vida los va a poder recuperar. Y nos estás regalando tu tiempo. A mí,
a Mauricio y a todos los conversadores y conversadoras que en América Latina y posteriormente puedan seguir escuchando y ver este video, escucharte, compartir tu historia, compartir tus elementos. Me gustaría pedirte que pudieras dejar un mensaje a las conversadoras, conversadores que llámese de repente por desesperanza, estos elementos catárticos que estamos viviendo, lo que tú decías, pospandemia, inflación, la guerra, todo esto que se vive, que si la viruela del mono, que si lo que quieras, gustes y mandes, y que de repente puede volvernos sombríos, nos puede volver detenidos, bajar las revoluciones. ¿Qué mensaje podrías dar a esta comunidad que de una u otra forma pide a gritos esperanza? Pues realmente, Luis, yo tengo siempre un mismo mensaje y soy consistente en eso y siempre digo, es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero todo empieza, y ojo que esta frase también es de Brené Brown, últimamente la he estado viendo mucho y dice, si tú no te conectas contigo mismo, o sea, la calidad de tus conexiones con el otro dependen de la calidad de tu conexión contigo mismo. Total. Es poderosísima esa frase. Entonces, hay que empezar por nosotros, por nuestra propia conexión interior. Y desde ahí hay que hacer paz con nuestra historia. Todos tenemos algún trauma de infancia, todos tenemos alguna historia, ¿cierto?, que no hemos podido superar. Y es muy importante conectar con esa historia. Cuando uno la entiende, uno la supera. Y fíjate que cada vez hay más ejercicios que surgen de todo tipo. Y recientemente ando leyendo un libro que se llama Este dolor no es mío, de un psicólogo que lo mencionan en esta serie de Netflix que se llama Mi otra yo. Lo voy a Eh, leer. sí, léelo, vale la pena. Además, ¿Quién es el autor? se llama, espérame, ya te digo porque lo tengo aquí a la mano, es maravilloso. Y ahí uno dice, wow, cada vez es más claro que definitivamente es el camino a superar como todos estos bloqueos propios que nos ponemos. Es sencillo, es tomar la decisión. Él se llama Sí. Mark Wallings, el apellido se escribe Wolynn. Mark Walling, este dolor no es mío. Lo buscamos y lo ponemos en la parte de abajo de este episodio, así como No, todos los datos de y ustedes de la lo voy a empresa, ¿eh? comprar ahora mismo. Sí, es maravilloso y habla mucho de algo que además me ha estado mencionando mi madre también y es la memoria del ADN. Se han visto que han salido muchos estudios que muestran que las historias familiares se repiten muchas veces y que se ha ido demostrando que casi que va en el ADN, o sea, va Sí. con la misma célula con la que uno nace. Este psicólogo lo trabaja y te pone a hacerte unas preguntas, ¿cierto? De tu entenderte adentro. Y ya desde que tú te entiendas, conectas mejor con el otro. Y hay otra frase que también rescato mucho de mis conversaciones con mi terapeuta y es de otro autor que ya les digo también, es un psicólogo psicoanalista, que la frase es, yo estoy bien, tú estás bien. Y es muy poderosa porque es que hemos ido construyendo unas relaciones muy basadas en yo estoy bien, tú estás mal, o yo estoy mal, tú estás bien, o O no desde lo que importa que yo también. esté mal mientras tú estés bien. Exacto. Entonces, tenemos que buscar esos balances, ¿cierto? Y mi analista también tiene un triángulo que a la gente cuando se lo menciono también los pone a pensar mucho. Y es un triángulo que dice, cuando las relaciones no son sanas, tendemos a movernos en un triángulo que es el de la víctima, el victimario o el salvador. Que ojo que ninguno está bien, ¿eh? Sí, sí, Incluyendo sí. el salvador. Sí. Entonces tenemos que
ubicarnos, cómo estamos manejando nuestras relaciones y cómo empezamos a buscar ese balance de yo estoy bien, tú estás bien. Entonces, pienso que mientras uno más empieza a hacer esas reflexiones, más se empieza a conectar profunda y auténticamente con el otro. Pero Sin primero duda. con uno mismo, sí. No, sí, sin duda. Y es un poco también esto de eh, tú eres mi otro yo, ¿no? O sea, cuando nos empezamos a reflejar en la otra persona. Y esto de la información del ADN me hace recuerdo a una persona que conocí que ya falleció, pero que él aseguraba que, por ejemplo, una de las explicaciones para el déjà vu, que lo llamamos el déjà vu, es justamente esta información que viene de herencia casi genética de parte de nuestra familia y que de repente va por diferentes situaciones, va despertando. Él se llamaba, bueno, se llama Osvaldo Peredo y tenía toda una validación de todo este tipo de cosas, pero es fantástico. En realidad el cambio comienza con uno, siempre, y así ha sido y así va a seguir siendo. Y creo que tenemos un montón como para poder seguir charlando y ojalá podamos realmente poder hacer una segunda partecita de esta plática en algún momento, inclusive para que nos puedas contar cómo te fue con todo lo de las ferias y qué sé yo, estaría muy padre. Pero bueno, yo creo que el tiempo se nos va consumiendo. Definitivamente. Yo inclusive quiero pedirte que me muero de, o sea, yo ya quedé con unas ganas de conocer a tu señora madre, cañoncísimo. No sabes cómo me gustaría si en la siguiente conversión que podamos tener, hagamos un enlace, Estaría por lo menos para padrísimo. saludar a tu mamá. Sí. No Claro. sabes las ganas que tengo de felicitar a tu O mamá. para que nos haga una terapia. Bueno, eso ayuda. Eso ayuda una brutalidad, alineación, balanceo, ¿cómo? Alineación y balanceo nos hace falta a todos de vez en cuando tocar base, es Sí, algo fundamental, nadie puede solo, hay que rebotar mucho las cosas. sí. Fíjense que, bueno, pues yo ya el tiempo se nos está consumiendo, agradezco infinitamente, querido amigo Mauricio, gracias por esta idea, por esta alianza de Tejiendo Caminos y traer al conversatorio, acercarnos a todo este ecosistema que ha marcado tu vida de emprendimiento social. Te agradezco infinitamente, no habrá palabras nunca para terminar de agradecerte. María José, de verdad, No, ha sido hoy un día privilegiado, la posibilidad de conocerte, de escucharte. Me termino estación, estoy, como bien dice Mauricio, en una universidad aquí en la Ciudad de México, vivo en Toluca, ahorita salgo de aquí para allá para poder llegar a descansar a la casa de ustedes y de todos ustedes conversadores, pero me voy extasiado y me voy con una paz sabiendo que hay personas en alguna latitud de este planeta que tienen tu grado de conciencia. De verdad te felicito, te agradezco en lo profundo del alma tu tiempo y lo que estás haciendo por la humanidad. De verdad te lo agradezco desde todas mis entrañas. Te lo agradezco en verdad. De Excelente verdad, conocerte. gracias a ustedes porque lo lindo de esto es conectar con personas como ustedes. Eso es lo que nos llena de energía. De verdad que sí. Muchas pues gracias. estamos interconectados y vamos a ir juntos, codo a codo, apoyándonos y apoyándote mucho, María José, y todas las buenas vibras y pues a ponerle las cosas en acción. Hay que soñar con los pies sobre la tierra y hay que empezar a dar los primeros pasos. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi querido Luis, pues siempre un placer desgarrador el escuchar la voz que calma tormentas. Amigo mío, un abrazo a ambos. Cerramos el episodio de Conversadores. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias.